Yo tampoco quería entrar en una gran polémica. Yo digo que no me gusta mucho lo que digan aquí en España, que somos escritores, porque creo que eso ha hecho mucho daño al guión español. Entonces, yo no me puedo meter el francés o el italiano, pero el guión español, los guionistas españoles de mi generación, y no sé si ha llegado a la vuestra, hizo mucho daño. Porque los guiones no estaban pensados, en general, para hacer una película tal y como yo entiendo, que otra gente entiende de otra forma las películas, como yo entiendo una película, sino que estaban para desarrollar ideas en pantalla, lo cual era bastante duro. Y creo que nos ha lastrado mucho a la hora de hacer un tipo de cine más abierto en España. No sé si me he explicado bien, no quería meterme con nadie, pero lo que te digo es que mi opinión, y lo he defendido en algunos sitios, la idea esta que se metió mucho, somos literatos, hacemos literatura, somos fantásticos, tal y cual, nos ha llevado a un tipo de cine que a mí particularmente, sobre todo en los años 70, 80 y tal, un tipo de cine que es muy problemático después como industria cinematográfica, y eso fue lo que siempre me ha costado mucho, por eso he intentado polemizar, no te creas. Pero eso es porque, digamos, los escritores tradicionales hacían malos guiones. Sí, ese porque es nadie el asunto. pensaba. Pero no porque fueran escritores, sí, sino porque hacían malos guiones. Si entiendo lo que quieres decir, mi teoría era que es que no se estaban haciendo guiones para rodar, ¿sabes? Sino guiones para leer. Y una cosa es hacer un guión para leer y que el director y el productor y todo el mundo lo lea. Me ha quedado muy bonito, y dices, sí, ha quedado muy bonito, pero hay que rodarlo. Los anglosajones no tienen ese problema porque el writer anglosajón, el screenwriter, ese escribe siempre para rodar, bueno o malo. Y eso es lo que yo, en mi opinión, en España nos ha lastrado mucho, y en Europa, por eso el cine europeo, que era muy bueno, se ha despegado del americano completamente y ahora está mucho más bajo que el anglosajón. Pero vamos, esto es simplemente una opinión de las muchas imbecilidades que se me ocurren en mi casa. ¿Qué ocurre con el teatro? Es decir, que el texto se respeta. Es decir, si tú vas a un ensayo de teatro, oirás constantemente o muy a menudo, es decir, la reivindicación del texto. Todo está en el texto y nadie, casi nadie, se atreverá a vestir a Hamlet de muchas maneras. Pero el texto normalmente no lo cambiará. En el guión no ocurre así, pero eso es por una falta, yo creo, en mi opinión, es una falta de, no sé cómo decirlo, de cultura, de hábito, de tal. No, para nada. Yo estoy totalmente. El guión se tiene que mejorar en el rodaje. Claro. Si no se mejora el guión en el rodaje, es absurdo. Pero pasa lo mismo en el teatro. No, señor, para nada. No, es que en el quiero estar en desacuerdo porque si no estaríamos todos en una conversación absurda, todos de acuerdo. Pero tal vez. Pero no es así, o sea, es que no es así. O sea, es que no, o sea, el texto del teatro llega al escenario así. Es que tú no tienes en el teatro una cámara, es que es totalmente diferente. El teatro es literatura, o es muy literario porque además en la escena es todo muy literario, es decir, nosotros estamos sentados y estamos viendo a unos actores actuar, tú no tienes una cámara, tú no tienes que pensar y decir, bueno, esto que me ha escrito, por ejemplo, vamos a poner un guionista en el que creo que todos estaremos de acuerdo que es muy bueno, Sorkin. Entonces, ahora, tú te lees, por ejemplo, en el guión la primera escena de la red social y eso en el teatro es cojonudo, tú lo pones aquí y los dos lados. Ahora, pones en el cine y dices, hostia, tengo que tener 2 páginas para hacer esto, ¿cómo meto la cámara? Y llamas a Sorkin, Aaron, cariño, podemos cortar un poco, porque claro, es que yo creo que la gran diferencia, estando de acuerdo con lo que tú dices en general, pero yo creo que la gran diferencia con todo es que el guión después pasa un tamiz que es terrible, que es la cámara. O sea, son los movimientos de cámara y la cámara manda más que el guión. O sea, te manda más la cámara que el guión. Y cuando la cámara ha mandado menos que el guión, en mi opinión, o sea, cuando la cámara se ha quedado atrás y lo que nos han contado es las grandes recitaciones y los grandes tal, el cine ha sufrido mucho, la verdad. Porque el cine joder, son imágenes en movimiento y cortadas. El guión tiene que tener una vocación visual, una vocación visual de contar con imágenes. Como la novela. Como la novela. No. Que me explique. Os quejáis mucho de la mediación que existe entre el guión y el producto final. Pero porque no os dais cuenta la tremenda mediación que es un lector con una novela. Porque como no lo vemos, no somos capaces de entrar dentro de la mente del lector y no sabemos el destrozo, por ejemplo, que está haciendo de las intenciones del autor. Pero ocurre y es lo habitual. Es decir, pero como no lo vemos, porque no podemos verlo, y pues cuando lo hacemos nosotros nos parece que es la lectura correcta, pero ahí hay una mediación tan brutal como la de todo el equipo técnico respecto a las primeras intenciones del escritor. A lo mejor estoy exagerando un poco, pero no nos olvidemos de eso. Es decir, que al final la mediación va a existir en cualquier caso. Pero el lector, aunque tenga una cámara en la cabeza, no tiene una cámara como en un rodaje. Es que
Sí, la tiene, pero te la puede contar a ti o a mí. Yo leo y pienso, como por ejemplo, yo leo Madame Bovary y pienso, y tú lo harás, piensas como es Madame Bovary. Pero tú cuando vas al rodaje tienes... Es elegir la Madame Bovary, que sea Jennifer Jones, vale, cojonudo, Madame Bovary, perfecto. Pero después tienes la cámara, es que la cámara, yo creo que es lo que hace diferente al oficio de guionista. O sea, el rodaje, la cámara, es lo que cambia todo, porque bueno, no sé lo que pensáis, pero tú una vez que llegas a rodar, incluso con tus propios guiones, y tal, cuando llegas a rodar, la cámara te manda mucho más que lo que tú has escrito. Mi opinión, ¿eh? En el teatro manda el escenario. Sí, pero el escenario es así, mira. Miguel Ángel, el escenario es así. Pero tú tienes que adaptar una historia precisamente a esas condiciones físicas que son un escenario. Lo cual te limita mucho porque tienes que convertirlo en unas escenas. No se pueden ver muchos los personajes y además tienes que someterte a la ley de los 3 actos y no sé qué. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero tú entonces, en un teatro miras así. Tú en un teatro miras así. Y en el cine también lo miras así. Sí, no, miras así, pero miras así. Tac, 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 tac. Y en el cine te hacen así. Tú te coges, por ejemplo, el guión de Reservoir Dogs. Primera escena cuando ellos están hablando en la mesa. Una escena que hemos visto todos. Claro, tal como la rueda Tarantino y como lo corta Tarantino, puedes hacer esa secuencia. Me la toca rodar a mí y la hago mucho peor que Tarantino y diferente. Y le toca a otro y diferente, porque depende mucho donde tú pones la cámara y si tú coges la cámara y le pones aquí a José Luis, joder, te das una intención. En el teatro la intención la da el director de escena, pero tú pones aquí la cámara y si en cambio yo ruedo y cojo aquí y ruedo todos en un plano general, a todo el mundo le... O sea, tú vas con la cámara, no, haciendo énfasis y cortes y tal, que es el problema, la diferencia que yo veo. Yo no tengo ningún interés en que sea literario, no, me da igual, pero creo que el guión tiene que ser, por eso he dicho antes lo de España, creo que el guión tiene que ser un instrumento o una para que después los directores puedan rodar y puedan cambiar. Tú acabas de decir una cosa fundamental, un mismo guión rodado por 4 directores distintos pueden ser 4 películas distintas. En ese momento ya se ponen en duda muchas cosas. Sí, se ponen en duda muchas cosas. Es así, o sea, tú no rodarás igual que Tano, el otro no rodará, y será el mismo texto. Es que será el mismo texto. Entonces, el punto de vista de esa secuencia o el punto de vista de esa historia puede ser muy determinante. O sea, no es lo mismo que yo salga que me atropelle un coche y la cámara venga conmigo que no esté en la cámara en el conductor. No tiene ya nada que ver la secuencia de una manera y de otra. Y en el guión pondrá a José Luis le atropella un coche cuando salga de ahí. Pero si yo pongo la cámara en el conductor, cambiará el sentido de la secuencia que si me la pone a hacer. Quiero decir, claro, es que ya el pero porque son lenguajes diferentes. Claro. Estamos volviendo a confundir el final con el principio. Lo que estamos hablando... el final del guión es eso. Te describen la acción, porque tú pones, por ejemplo, una pelea. Y pones una pelea y te ibas a decir, joder, cojonudo, eso para el director, que se lo coma el director. No, estos que me pagan mucho para hacer la secuencia de acción te describen la pelea perfectamente. Pues el director podrá cambiar, pero te meten en una página y le pegó con la izquierda por abajo y después cogió una botella y la rompió y no sé cuántos. Claro, en la imagen es lo que te cuenta, pues no hay diálogos. Yo me leí, no sé si tú lo leíste, es el del caso Boone, la pelea esa que tienen, que después el maestro de armas la cambió porque hizo cosas, pero joder, está descrita mucho que te dejas, vaya el pavo lo que ha pensado aquí la pelea, lo ha pensado todo. De hecho, yo creo que hay guionistas especialistas para eso. Para ser especialistas, sí. Una pelea y para que los especialistas hagan esa pelea y no para otra cosa. O sea, está escrita para eso. Igual que hay especialistas en 3D o en efectos especiales que dicen, bueno, llaman al guionista de los efectos especiales que es el que sabe lo que se puede hacer. O lo nuevo que podemos mostrar de efectos especiales. Te llaman para escribir esas escenas a lo mejor. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con eso. Sí, pero yo creo que sí, es literario, es narrativo, pero no puedo poner, es que tú dices que no, pues un recurso a ser posible que tienes que evitar. Pues dices, pues bueno, pues yo qué sé, se mira un espejo y rompe el espejo un puñetazo. Bueno, una cosa muy típica, tal, pero dices, vale, pero luego llega el director y dice, ha roto el espejo porque está cabreado con su mujer. Y dices, no, bueno, era otra cosa, pero es que es muy difícil especificar en acciones todo el rato cosas que son a lo mejor interiores de los personajes, ¿no? Y ahí está la dificultad también yo creo que eso es parte del problema de que luego ves los guiones están escritos, sí, pero o sea, que están rodados y dicen, yo creo que he empezado de una manera que no era, pero bueno, no hay más remedio que intentar hacerlo así, porque es que el cine te cuenta de esta manera. Yo creo que está claro para cualquiera que nos dediquemos a esto que el guionista es autor, ¿sabes? Y que las películas, yo las series de televisión españolas, en las americanas está claro que son autores los guionistas porque son ellos los que las piensan.
las ponen ahí, y creada por David Chase, creada por tal. Pero en una película yo creo que sí, que el guionista es autor. Creo que el director también debe ser considerado autor, porque no creo que el músico, para nada, siento ser algún músico, en una película tenga que ser considerado autor de nada, absolutamente. Pero en la televisión yo creo que tú lo has explicado muy bien, estamos en un problema político y económico, es decir, han quitado, en las televisiones han quitado la autoría a los que escriben las series, que son y los que las idean, porque todo el problema viene, y tú me corriges, de quién tiene la idea original. Porque la idea original no es que te llame alguien y te diga, oye, mira, tengo una idea cojonuda original. ¿De cuál? Y dice, mira, un chico encuentra una chica y se enamora. Está mierda. Es lo que te dice, claro. Tengo una la idea original. Claro, yo creo que tú lo has explicado muy bien, el guionista es autor. Creo que en el cine el director también, y creo que en televisión, que es más fundamental para mi gusto, ahí el guionista debería ser todavía mucho más autor, porque entran muchos directores. O sea, Los Sopranos es una idea de David Chase, después entran 27 directores, que tú no miras quiénes son. O sea, que entonces sí, a mí me parece que en televisión deberían ser súper autores. Y lo defendí mucho cuando estuvimos en la asociación de guionistas, pero claro, con los ministros y tal, pero me miraron como un subnormal. Pero en las televisiones deberían ser ellos completamente autores, porque son los que hacen la idea, los que escriben la idea, y después el director pueden entrar 27 por episodio. Pero es una lucha que en España hemos perdido, la verdad. Bueno, pero la hemos perdido, hay que pelearla para ganarla, pero la hemos perdido. O sea, que decir que es una batalla que cuando la empezamos parecía muy sencilla y se ha ido complicando, y ahora es una canallada y es terrible, porque dices, ¿y quién ha pensado esta serie? La definición de autor es muy fácil, y en ese sentido discrepo contigo, metiendo también a los músicos. Es decir, es autor el que se enfrenta al folio en blanco, sea el folio, sea la pantalla en blanco, ese es el autor, el que resuelve lo que no había. Sí, pero entonces si entran los músicos tienen que entrar los fotógrafos. No, sí, claro, los montadores, claro. Sí, los músicos, yo puedo hacer una película sin música. Berlanga hacía películas sin música. Berlanga decidió que no quería pagar derechos de autor y hacer películas sin música. Ahora sí, los montadores. Sí, el montador es fundamental. Eso es otra cosa. No, y hay películas que cambian totalmente a través después del montaje. Por contextualizar un poco, todo esto surgió de un tuit que creo que, no sé si lo he repetido yo o quién, que decía que, lo que pasa es que no me acuerdo de quién era la cita, pero era una cita que decía algo así como que un guión que no se rueda es un guión que no existe, ¿vale? Y ahí surgieron los guionistas como locos, porque somos muy quejicas. ¿Tú dices, crees en eso? Que un guión que no se rueda, crees en eso? Es que un guión, si no se hace, pues que son la mayoría, ahora bien, tú podrías leer un guión de una película que te encanta y decir, este guión está de puta madre, y si esa película no se hubiera hecho nunca, ¿dejaría de tener sentido ese guión? ¿No seguiría teniendo el mismo valor para ti? Vamos a ver, cuando haces un cuadro y lo pones. Cuando haces un libro o haces una novela y está. La puedes publicar o no la puedes publicar. Lo que quiero decir es que un guión está hecho para que un señor la dirija, unos actores la interpreten, un señor la ilumine, otro señor ponga la música, otro señor la monte, y muchísimos espectadores la vean. Si yo un guión lo hago, a mí, cada vez que hago un guión y no se hace, para mí me jode muchísimo, porque tú sabes que el hecho de que se haga o no se haga no depende de nada de la calidad no técnica. Eso es una trampa. O sea, vamos a ver, tú haces un guión con la intención de que se haga en imagen, no de que qué bonito bien hecho. Yo no hago un guión para después decirme y leerlo todas las noches en la cama y decir qué guionista más bueno soy. Yo hago un guión para que el señor le diga a Tano, tío, ¿te gusta mi guión? Hazlo. Y que después Tano convenza, engaña a otro productor y le diga, hagamos este guión. Ahí está. Pero no puede ser que el valor narrativo, el valor artístico, digamos, entre comillas, de ese texto dependa de que se haga o no se haga. Ahí está mi duda. El valor es el mismo. Pues es una duda importante. Eso es una duda importante. ¿Cuál es el valor? O sea, ¿el valor de un cuadro es lo que tú imagines o el cuadro hecho? Cuidado. El valor de un sí que son. Pero es que un guión es un guión. O sea, un guión está escrito para que se lleve imagen. Si no está hecho, no deja de ser, por eso digo que no deja de ser algo incompleto, algo que no está. En esto tenía que hacer los dos. Una cosa no contradice la otra. No vale decir. El otro día Almodóvar, una parte de el otro día Almodóvar lo escribió, Almodóvar, que no es santo de mi devoción precisamente, pero lo escribió muy bien en un artículo en El País a propósito de eso. Dijo, un guión no se termina hasta que la película no se ha estrenado. Creo que eso define justamente la síntesis de lo que estáis diciendo. Porque él rueda sus guiones. No, da lo mismo. Pero tiene razón José Luis, y tú también. Es decir, una cosa no quita la otra. Un guión
es digno literariamente y como autoría, etcétera, pero efectivamente es una pieza de un lenguaje que incluye la necesidad de que alguien lo produzca y lo ruede y lo ponga. Yo creo que hay puntos intermedios. O sea, yo creo que toda esta discusión viene de la rabieta de los guionistas que tenemos normalmente, que somos unos vejicas absolutos, de la rabieta que tenemos de reivindicarnos un poco, porque es verdad que no tenemos esa visibilidad que deberíamos tener, ¿no? Y desde sitios como Alma se intenta pelear por eso, porque los guionistas tengan un poco más de presencia no pedimos ahí en las fotos del protocolo, ¿no? Pero sí que, pues yo qué sé, que nombren, que ganemos dinero, joder. Que ganemos dinero. Sobre todo que ganemos dinero. No vamos de literato, o sea, si tú me dices que yo soy autor, pues te digo que sí. Si tú me llamas literato, te voy a decir que dices, ¿estás loco? Que el autor es el guionista, entre otras cosas, porque yo empecé como guionista, he sido presidente de la Asociación de Guionistas y siempre he defendido que el autor es el guionista. Creo, a lo mejor porque soy también director, creo que en las películas el director tiene tanta importancia que es bueno que también sea autor, ¿sabes? Lo creo. Pero a partir de ahí ya no reconozco a ningún otro autor. O sea, ya te lo digo, y creo que en televisión, por ejemplo, los únicos autores que deberían existir son los creadores de la idea y por lo tanto los guionistas.